exalted crown as nations rise and fall. Kingdoms once strong, now shaken. We trust forever in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. Justice, you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. Lift our banner high. We lift the name of Jesus. There where you're at. Let's sing that together with everything we got. Here we go. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Praise you, God. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come. I know the battle's
the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. And I believe in you. And I believe you rose again. And I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Lord, we believe. I believe, Lord, in your name. I believe in the things you did, Lord, to save us. You died on that cross, but you didn't just die. You resurrected, Lord. And you paid the price we were supposed to pay. So, Lord, we thank you and we praise your name, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Buenos días. Jesus is alive. Jesús está vivo. Death could not contain him. So, this morning, I want to just go ahead and take a second. Esta mañana
quiero tomar un segundo para darles las gracias a los hermanos del drama. Thank you everybody who was involved in the play. It was amazing, and we had just an awesome time watching it. Tuvimos un tiempo bello viéndola, y el trabajo que ustedes hicieron, the work that you guys did, it paid off. God knew what he was doing, and so a lot of people were touched. Mucha gente fue tocada y alcanzada a través del drama de resurrección. So good job, amazing, and hicieron un trabajo tremendo. All right, so it's Easter. It is Easter. Es Easter, right? Es el día de Pascua, y estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. And so here's a couple things I want to share with you guys. Hay unas cuantas cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana, y hay unas ideas, unas grandes ideas. These are big ideas que nos dan las escrituras. Entonces no es algo que yo digo, no es algo que alguien me contó, es algo que la escritura nos dice. So it's not something that somebody told me. It's not something that I'm telling you. It's something that has been given to us, and it's called Scripture. Entonces, como cristianos, as Christians, we have a story. We have something that we believe. Nosotros como cristianos tenemos una historia, tenemos algo que creemos. And this is it's a powerful thing. It's one of the most important things, if not the most important things. Es una de las cosas más importantes, si no la más importante, lo que estamos celebrando esta mañana. So, as Christians, we think of Easter. Como cristianos, nosotros pensamos en la Pascua y nos enfocamos en la muerte de Jesucristo en la cruz. We often will focus on Jesus dying on the cross for our sins. El que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, however, hay esperanza, there's hope en el Evangelio, there's hope in the gospel, in Jesus being alive through his resurrection. Hay una esperanza en Jesucristo, que él está vivo a través de la resurrección. So, we don't talk about that enough. A veces no hablamos suficientemente de la resurrección. Nos enfocamos más en la muerte. Pero esta mañana nos vamos a enfocar en la resurrección de Jesucristo, porque it's powerful, because it's amazing, porque la resurrección de Dios es lo que nos da vida y esperanza. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Corintios, que fue el libro que escribió, uno de los libros que escribió Paul. So 1 Corinthians, this guy named Paul wrote it, and we're going to be in 1 Corinthians 15, 1 through 8. Primera de Corintios del 15, del 1 al 8. So if you guys want to get your Bibles ready, si quieren sacar sus Biblias y estar listos, we're going to talk about the cross. Vamos a hablar acerca de la cruz. We're going to talk about Jesus' death. Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesucristo. We're going to talk about the resurrection. Vamos a hablar acerca de la resurrección. We're going to talk about Easter. Vamos a hablar acerca de la Pascua. And then also, we're going to speak of, vamos a hablar acerca de una palabra que se llama esperanza. We're going to speak of this word called hope. And so, a lot of people have hope, but sometimes you put your hope in things that crumble. A veces ponemos la esperanza en cosas que se van a destruir. Y hace 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, si alguien me hubiera dicho 4 or 5 weeks ago, if somebody would have told me that we were going to be going through what we're going through, que lo que está pasando iba a pasar, I would have laughed in the face. Me hubiera reído en sus caras y les hubiera dicho que están locos. I would have told them that they are crazy. But we put our hope in Jesus. Nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo. And he doesn't sway. Él no se mueve. He is firm. Jesús está firme. Su Biblia en su casa, en donde estén, y vamos a leer aquí de Corintios 15, del 1 al 8 esta mañana. Entonces así dice, ahora hermanos, so now brothers, this is what Paul's saying, ahora hermanos, quiero recordarles, I want to remind you, el evangelio que les prediqué. I want to remind you the gospel that I shared with you. All right? And in essence,
this morning, that's what I want to do too. En esencia es lo que yo quiero hacer esta mañana también. Les quiero recordar del Evangelio que nosotros creemos y el que predicamos, right? As believers, we share this, we believe this, we preach this. El mismo que recibieron, the same gospel that you received, and keeps you firm, right? En el cual se mantienen firmes. Cuando las cosas no pasan como pensamos que van a pasar, aquí las escrituras nos están recordando que nos tenemos que enfocar en las cosas que realmente importan. We gotta focus on things that are really important. And Paul's reminding us here that no matter what happens in life, this is what's important. Mediantemente, este evangelio son salvos. So, because of the gospel, you are saved. Si se aferran a la palabra que les prediqué. So, if you hold on to the word, to the words that I gave you. In other words, de otro modo, hubieran creído en vano. So, if this stuff isn't real, we're wasting our time. Si esto no es verdad, entonces estamos viviendo nuestra vida y lo que hemos creído es en vano. Y después dice Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. So this is kind of cool. Paul's saying, dude, I'm just telling you what I got. Yo solamente estoy compartiendo lo que yo he recibido. ¿Qué es eso? What is that? Well, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. So Paul here is saying, what's important? What's important here is that Jesus died for our sins according to the Scriptures. Que fue sepultado, that he was buried. Que fue resucitado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. So again, according to Scripture, that he was crucified, that he was buried, and that he raised from the dead. That he rose from the dead according to the Scriptures. That's what it's saying. Que apareció a Cephas. All right, so he appeared to Cephas, and then later to the 12, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, and then he appeared to more than 500 brothers at the same time. The majority of them whom still live today. La mayoría de los cuales viven todavía. Que algunos han muerto and some have died. Es muy, muy simple, porque a veces si tú oyes una historia, una leyenda, that's what we call a fairy tale or a legend, las historias cambian a través del tiempo. Stories change as time passes. And sometimes, y a veces, nos gusta exagerar. Yo amo a mi papá y yo soy como él en a lot of things. En muchas cosas yo soy como él. Y una de las cosas que nos gusta hacer es exagerar. Es algo que lo hacemos naturalmente. Si vamos a un lugar y nos gusta algo de comida, hablamos acerca de la comida y decimos que es la mejor comida. Y, nos gusta de contar historias, nos gusta exagerar, nos gusta... Eso es algo que los seres humanos hacemos naturalmente, right? So, human beings like to exaggerate. And as time passes, people add things to stories. Conforme el tiempo pasa, la gente añade más cosas a una historia. Y es muy fácil hacer eso. Pero algo muy especial en la Escritura, something very special about the Scripture,
es que a veces cuando exageramos, si no hay nadie para decirnos que eso no es verdad, entonces nosotros seguimos exagerando y nadie nos va a poder decir que es diferente. When no one's around, you can exaggerate, you can tell a big, huge story and nobody knows anything. But when you have people that were there, you can't exaggerate. Y that's why it's so important. Por eso es tan importante que Pablo menciona que esta gente todavía está viva. That the stories that we're telling, people are still alive. I'm going to believe, yo voy a creer si alguien me dice que ellos vieron algo. Si yo te digo, bueno, me contaron una historia y la historia va así, y yo creo que fue así, y a través de los años, pum, 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 pum. You know, if they tell me a story and I've heard it, you know, and through the years and thousands of years now, it turns into something else. But it's very important that Paul says, es muy importante que Pablo dice que estas cosas pasaron y que gente todavía está viva. Porque es evidencia, that's evidence, that what is being told is not an exaggeration, que lo que se está contando no es una exageración, es lo que pasó y la gente todavía vive. That's awesome. Luego se apareció a Jacob y más tarde a todos los apóstoles. So later he appeared to Jacob and later he appeared to the rest of the apostles. Por último, como a uno nacido fuera del tiempo, he appeared also to me. Y Pablo dice, él se apareció a mí también. That's cool, man. Después seguimos. Paul begins unpacking the gospel. So, Pablo empieza a desempacar el evangelio, right? The gospel. Y les dice, este es el mensaje que les he predicado. He says, this is the message that I preached to people. En el griego, in the Greek, the word for gospel means to announce the good news. En el griego, la palabra evangelio significa o quiere decir el anunciar las noticias buenas. This is the good news. Este anuncio es el mejor anuncio. This is the best announcement that we've ever received, right? The announcement of the good news of Jesus, el anuncio de las buenas noticias de Jesucristo, nos trae del pasado al presente al futuro. Wow. It takes us from the past to the present to the future. The beauty of the gospel takes us from the past to the present to the future. Hold on to that. No se olviden de eso. Sí, algunos de nosotros escogemos poner nuestra esperanza, right? We go ahead and we put our trust. We put our trust in the faith of Jesus, right? Ponemos nuestra confianza en Jesucristo y en la fe del Dios, del Hijo de Dios, the Son of God, right? And we follow Him. Y lo seguimos. Cuando un cristiano recibe, when a Christian receives the good news, cuando el cristiano recibe las buenas noticias, el pasado, right? In the past, they stand in the gospel. El cristiano se puede poner de pie en el evangelio, en el presente, in the present. So when you hear about what happened in the past, you can stand up in the present. Nos levantamos en el presente. Y ponemos nuestra esperanza, and we put our hope in the gospel, en el evangelio, para ser salvados, to be saved in the future. Para ser salvados en el futuro. Pasado, presente, futuro. Lo que estamos celebrando hoy, what we're celebrating today, is something so unreal, so powerful, that it transcends time, from past to present to future, and it's just as powerful
2,000 years ago as it is today. Es tan poderoso lo que estamos hablando hace 2,000 años como es hoy. Y es tan importante hace 2,000 años como es tan importante hoy y como va a ser tan importante en el futuro. Pablo dice a la iglesia de los Corintios, to the church of Corinth, Paul says, hold fast to the word. O sea, manténganse en esta palabra. Because I'm sharing this with you. Porque yo estoy compartiendo esto es lo que dice Pablo. Yo estoy compartiendo esto con ustedes. These believers were to firmly hold onto the message. Estos creyentes tenían que agarrarse fuertemente, duramente a la palabra, right? A este mensaje, al mensaje que Pablo estaba dando. The message that Paul was proclaiming to them. So, sometimes in life, a veces en la vida, experimentamos momentos de gozo. Sometimes in life we experience joy, times of joy. Sometimes in life we experience a time of blessing. A veces pasamos por la vida y experimentamos tiempos de abundancia, de bendición, right? Blessing, bendición. A veces pasamos por tiempos oscuros. Sometimes we go through seasons, temporadas of darkness, temporadas de oscuridad. A veces pasamos temporadas difíciles, right? Sometimes we go through seasons that are difficult. In life, we find ourselves walking through seasons, and sometimes they're painful. A veces esas temporadas son dolorosas. Pasamos por tiempos que nos duele. En esos tiempos tenemos que agarrarnos firmes. See, we're told that we are to hold on. We are to hold on to the hope of the gospel firmly. Que en esos momentos tenemos que agarrarnos firmemente al evangelio. We've got to hold on to the gospel, to the good news. So bad things happen, good things happen. Cosas buenas pasan, cosas malas pasan. No importa lo que esté pasando, tenemos que agarrarnos firmemente del evangelio. That's what Paul says. What is hope? You know, what is the hope in the faith that we're to have continually? ¿Qué significa eso? ¿Qué continuamente tenemos que tener esperanza y una fe continua? Es lo que dice Pablo. In verse 3 and 4, Paul states that the most important truths, okay, the most important truths. En los versículos 3 y 4, Pablo says that que hay unas cosas muy importantes, las más importantes. All right? So the most important truths. The first one is that Christ died for us. La primera es que Dios murió por nuestros pecados. The second one is that Jesus was buried. La segunda es que Jesús fue sepultado. La tercera is that he was raised from the dead in 3 days. La tercera es que Dios fue levantado de muerte a vida en 3 días, right? And so these are vital truths. Esas son verdades vitales that took place and that the scriptures foretold. So esas son verdades vitales que fueron escritas en el pasado. So primeramente, first of all, Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús no fue una tragedia. Jesus' death was not an unfortunate tragedy. Hubo un propósito. There was a purpose to his death. Él era el Hijo de Dios. He was the Son of God, right? Y Él vino a curarnos de nuestro pecado y a reconciliarnos con el Padre. So he came to cure us of our sin and to reconcile us to the Father, even amid the brutality and suffering of the crucifixion. So, aunque la crucifixión haya sido brutal y súper dolorosa, había un plan. Jesús no fue una víctima. Jesus was not a victim. Sin embargo, Él fue voluntariamente
dio su vida. He voluntarily laid down his life for you and for me and for the rest of the world. The Father, el Padre, Jesús, Jesus, and the Spirit, el Santo Espíritu, trabajaron juntos para condenar el pecado. That's amazing. To provide a way to cleanse us from our sin and destroy sin's power over us. Una manera de limpiarnos de nuestros pecados y destruir el pecado y el poder que el pecado tiene sobre nosotros. Dice, He himself bore our sins, que Él tomó nuestros pecados in His body. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo y Él murió en la cruz, en ese árbol. That He died on that tree, that we might die to sin. Que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos en su perfección, that we would live to His righteousness. By His wounds you have been healed. Nosotros hemos recibido una nueva vida por lo que Él ha pasado. Because of what He's gone through, we have received a new life. Through Jesus' death, a través de la muerte de Dios, Dios, was reconciling the world to Himself. Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Se estaba reconciliando con el mundo a través de la muerte de Dios. Entonces, eso realmente es the good news. Right? That really is the good news. Eso realmente es las noticias buenas. Segundo, Jesús fue sepultado. Jesus was buried, right? After dying on the cross, después de morir en la cruz. Joseph of Arimathea, okay? José de Arimatea y Nicodemo and Nicodemus tomaron el cuerpo de Jesús. They took the body of Jesus y lo iban a preparar para la sepultura, para sepultarlo en una tumba. And then third, Jesus was resurrected. Terceramente, la tercera cosa, Jesucristo fue resucitado. Pablo nos dice en la carta que le escribió a la iglesia de los Corintios que hubieron múltiples personas que lo vieron a Jesús después de que estuvo muerto. There's multiple people and accounts of numerous people whom Jesus appeared to after his death. But see, Paul's primary point, el punto más importante que Pablo está hablando aquí es en este pasaje, es que Jesucristo fue levantado de la muerte a la vida. That he was raised from death to life. When telling the story of Jesus' death, burial, and resurrection, compartimos la historia de Jesucristo, su crucifixión, la sepultura y su resurrección. Muchas veces nos concentramos en los detalles. Sometimes we focus on the facts and the details de su muerte, of his death. Sin embargo, however, without the resurrection, sin la resurrección, we would have no hope in life. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos la esperanza que tenemos. Y Paul says, if Christ has not been raised, si Jesucristo no se ha levantado, then our preaching is in vain. Entonces, nuestra predicación, nuestro mensaje es en vano. See, the resurrection of Jesus, la resurrección de Jesús, is what brings hope to our lives. Es lo que trae esperanza a nuestras vidas. Porque Jesús resucitó, nosotros tenemos esperanza. Pedro, también en la Biblia dice, blessed be, okay, the God of our Father, Lord Jesus Christ, que santificado sea el Dios, el Padre de nuestro Jesucristo,
according to his great mercy, que Él ha tenido misericordia sobre nosotros, that he has caused us to be born again, que nos ha causado nacer de nuevo otra vez. En un living hope, en a living hope, en una esperanza viva, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, a través de la resurrección de Jesucristo, de la muerte a la vida. Porque ahora tenemos una herencia, that we have an inheritance that is imperishable, una herencia que no se acaba. Muchos de nosotros hemos tal vez perdido algunas cosas en las últimas 5 o 6 semanas. La vida como la vivíamos antes es diferente. Life, the way we have lived it 4 or 5 weeks ago, is different now than it is. And Paul's reminding us that we have an inheritance. Pablo nos está recordando que tenemos una herencia, y esa herencia es imperishable. Esa herencia es imperishable. Esa herencia no se va a perder. We can't lose that inheritance. It doesn't fade. No hay nada que podamos hacer. Nadie puede hacer cualquier cosa para que esa herencia se vaya. Esa la tenemos. Kept in heaven for you. Sí, en el cielo Dios nos está guardando esa herencia. Who by God's power is being guarded through faith. O sea, está siendo guardada por el poder de Dios, por fe, por nuestra salvación, for a salvation ready to be revealed in the last time, lista para ser revelada en los últimos tiempos. Como creyentes, as believers, we possess a living hope. Como creyentes, nosotros poseemos una esperanza viviente, a living hope, because Jesus has been raised from the dead, porque Jesucristo ha sido levantado de la muerte a vida. A veces pasamos cosas en la vida que son difíciles. Life assaults us. Cosas malas pasan. And we grow weary. Nos cansamos de una cosa tras otra cosa that happens. One thing after another, after another, after another. Y a veces la vida está bien. Sometimes life is terrific. But Paul is reminding us that no matter whether life is good, Pablo nos está recordando que no importa si la vida está buena, or if life is bad, si la vida está mala, que nuestra esperanza está en el Evangelio de Dios. Y que no está limitada, that it's not merely limited a esta vida. El presente, el pasado, el futuro. El pasado, el presente, el futuro. The past, the present, and the future. So our hope is not limited to the present. It goes beyond. Nuestra esperanza no está limitada al presente. It jumps into the future. Brinca al futuro. Nuestra esperanza. The hope of the gospel is powerful. La esperanza en el evangelio que tenemos es tan poderosa. Sí, just as Jesus has been resurrected, así como Jesús fue resucitado y hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, pero en esa misma manera, in that same way, we can be eager. Nosotros podemos estar esperando con expectación, with an expectation, tener una esperanza que nosotros un día tendremos la resurrección. See, that we're going to raise with Jesus one day by faith. God desires, Dios, Él quiere para nosotros que abundemos en esperanza. He wants us to abound in hope. En Romans 15:13, en Romanos 15:13 dice, may the God of hope, que el Dios de esperanza, may the God of hope fill you with joy, que el Dios de esperanza te llene de gozo, and peace, y paz, en creyendo, and believing, so that you, by the power of the Holy Spirit, para que tú, con el poder del Espíritu Santo, puedas abundar en esperanza, so that you may abound in hope. Man,
the God of hope. El Dios de esperanza. Dios es Dios de muchas cosas, es Dios de todo. Pero Él se define. He defines himself as the God of hope. Él se define como el Dios de la esperanza. Entonces, nosotros hemos sido recordados esta mañana. We have been reminded this morning that what happened in the past, que lo que pasó en el pasado, is affecting us right here, right now. Nos está afectando ahorita, aquí, precisamente en este momento, precisely in this moment. And that we can have joy, que podemos tener gozo por lo que Jesucristo hizo, for what Jesus did. Because in the future, we have a purpose in the present that goes into the future. Tenemos un propósito en el presente, un gozo en el presente que nos lleva al futuro. That's amazing. Let's pray. Father, we love you. We thank you so much. Señor, te amamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias. Thank you that you died on the cross. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Jesus, thank you for dying on the cross for our sins. Thank you that you didn't give up on us. Señor, gracias que no te diste por vencido. Que tú peleaste, diste tu vida por nosotros, that you fought and you didn't give up and you died for us. Pero Señor, tu perfección, Jesus, your perfection, que la muerte no te pudo contener, that death could not contain you. And because of that, you rose on the third day. Y por eso, en el tercer día, tú resucitaste. And that you are alive. Jesús, que tú estás vivo. Y porque tú estás vivo, nosotros estamos vivos en ti. Because you're alive, we are alive in you. And so, Father, I ask that you would protect. Señor, pido que protejas a tu cuerpo, that you would protect your body, that you would protect your children, que tú protejas a tus hijos. Y gracias por recordarnos esta mañana que tenemos esperanza en ti. Thank you for reminding us this morning that we have a hope in you, a hope that goes beyond anything else. Una esperanza que sobrepasa cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Anything that could happen to us. We have a future. We have eternal life. Tenemos un futuro, tenemos vida eterna. Enséñanos a tener gozo, a tener paz, y a tener esperanza en esos momentos. Teach us to have a joy, a peace, and a hope in these times. And that we would be a light, que nosotros seamos una luz al mundo. That we would be a hope and a light to the world. We love you, Father. Te amamos, Señor. We thank you. Te damos gracias, Señor. And we pray all these things. Oramos todo esto in the name of Jesus, en el precioso nombre de Jesucristo. Amen. Amen.